En la mañana de hoy nos acompaña la profesora Isabel Rocco Román. Ella estudió Pedagogía General Básica en la Universidad de Playa Ancha, además de eso, y tiene un postítulo en mención en matemáticas de la Universidad Católica de Valparaíso, estudios de magíster en evaluación educacional de la Universidad de Playa Ancha. Además de eso, ha realizado varias capacitaciones, una en estadística para la enseñanza básica, la cual terminó en un estudio de clases realizado con el doctor Raimundo Olfos, que finalmente fue llevado a Tailandia. Además de eso, hizo una pasantía de perfeccionamiento en didáctica de la matemática en la Universidad Técnica de Berlín, en Alemania, y de allí es que saca, digamos, la segunda experiencia que va a tratar con nosotros. Y finalmente ha hecho el curso de mentora para profesores noveles en competencias de inducción en educación parvularia, básica y diferencial en la Universidad Pontificia, en la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, aquí los voy a dejar con Isabel. Isabel, buenos días. Buenos días, profesora Marta. Primero que todo, quiero agradecer por esta invitación a la Universidad Surcolombiana, al doctor Leonardo Herrera Mosquera, la doctora Marta Mosquero Rutia, y a todos a quienes forman parte de esta gran comunidad. Mi nombre, como ya lo decía la profesora, es Isabel Rocco, soy profesora con la especialidad en matemáticas en Valparaíso, Chile, trabajo. La razón de esta presentación es poder contar una experiencia de trabajo que tuve como coordinadora de validación de estudios, ¿ya? ¿Qué es validación de estudios en Chile? Es cuando los estudiantes no pueden asistir a un aula en forma presencial y rinden exámenes una vez al año para poder validar un año de estudio, ¿sí? Pueden con ese certificado de validación de estudios al año siguiente volver a un establecimiento educacional o seguir con la misma modalidad a distancia. Quise partir la presentación agrupando a los niños, quiénes son los que van a pedir validación de estudios, ¿ya? Los quise dividir en dos grupos, por los motivos que llevaban a los estudiantes a optar por esa validación. En el primer grupo, puse aquellos que de otra manera lo hacían como por opción, por ejemplo, los alumnos que tenían problemas de salud, que les impedía asistir a un aula, pero que tomaban profesores particulares. Jóvenes destacados en distintos ámbitos, por ejemplo, un pianista, tuve la oportunidad de conocer jóvenes pianistas y en deportes también, que debido a las exigencias de lo que eran destacados no podían asistir a un aula. También estaban los hijos de padres que viajaban, ya sea por política, por trabajo, y tenían que los niños validar de esta manera cuando volvían a final de año. Y está la otra opción, en la cual saludo a las personas que tuvieron el conversatorio la semana pasada, que es William y su esposa Ángela, que eran personas que tienen a los niños por opción. Bueno, yo no sé si en Colombia ustedes tienen un sistema parecido al nuestro, donde los niños van a dar un examen y después a final de año, o sea, estudian por su cuenta. Sí, sí, señora. Sí, aquí ¿Sí? también hay, dentro de los Validación de estudios. modelos flexibles, también hay esa opción. Entonces, yo hablaba de los grupos de niños que asistían a este sistema de validación de estudios, ¿ya? Y mencioné los niños que estaban en un grupo, por decirlo de una manera opcional, como era el caso de los alumnos destacados por deporte, por forma artística que tenían ellos, que no podían asistir a un aula presencial. Y estaban también los niños que tenían como opción, mencioné a la persona que estuvo en el conversatorio la semana pasada, ahí aparece, que era William y la señora Ángela, que ellos por opción decidieron tener a los niños con homeschool. También acá hay unas escuelas que son Montessori, escuelas Waldorf, escuelas que les llaman escuelita feliz, escuelita alegre, y ellos tienen sus propios profesores y van a rendir exámenes a final de año. Esos niños, ese grupo que yo quise poner, siento que de una manera tienen un respaldo académico y económico que los hace seguir por ese camino teniendo muy buenos resultados, ¿ya? En su gran mayoría. Y quise dividir el segundo grupo, que son en niños que por una X razón no pudieron estar en el sistema normal, ¿ya?
Por ejemplo, niños que tienen una edad diferente a la edad de su grupo. Por poner un ejemplo, un niño de 15 años que esté en cuarto básico, en cuarto preparatoria. Niños que han sido expulsados de diferentes escuelas y no los aceptan, ¿ya? Por su mal comportamiento, por no tener habilidades sociales. Y niños que pertenecen al CENAME, que aquí en Chile, CENAME es Servicio Nacional del Menor, que son niños en situación de abandono o niños que están con problemas sociales, con problemas en la sociedad. Entonces, ellos también participan en este asunto de validación de estudios. Ahí tenemos una gran diferencia, ¿ya? Que después quiero abordarla en el momento de la reflexión, una gran diferencia por el respaldo que hay, por el camino que tienen cada uno de esos niños en sus resultados. El sistema, como ya lo explicaba, el sistema es que ellos van a inscribir al Ministerio de Educación, el Ministerio les asigna un establecimiento que quede cerca de su domicilio, ¿ya? Y ahí entramos nosotros como escuela porque estábamos como establecimiento asignado. Entonces tenemos que preparar pruebas, preparar un temario con los temas que se van a tratar en la evaluación. Y después, obviamente, hacemos la evaluación, revisamos y le entregamos el certificado de notas, ¿ya? Ese es el proceso que hay. En esta parte de la reflexión, yo me quiero referir al sistema, ya que los exámenes libres nos muestran que hay una diferencia enorme en estas dos modalidades que yo les expliqué, ¿ya? Entonces, yo me pregunto, ¿es efectivo lo que estamos haciendo? Yo no voy a dar respuesta porque no las tengo. En educación todos sabemos que no existe una verdad absoluta, todo va mutando. Para mí como docente, con la experiencia vivida, solamente me gustaría ver que cada persona o cada niño haga lo mejor que esté de acuerdo a su realidad, a su contexto. ¿Aló? Ya. Me quedo con muchas preguntas que nos llevan a reflexionar todas las variables que hay en relación, como les dije, el apoyo que puedan tener los niños si los papás son letrados, si los papás son analfabetos, si tienen profesores particulares, si no los tienen. Entonces nos preguntamos, ¿es realmente necesario evaluar? ¿Ya? Entonces, esa pregunta me lleva inmediatamente a recordar mi otra experiencia, que como chilena, como latina, fue muy importante, y viví en Berlín, en una práctica que tuvimos que hacer en un colegio llamado Evangelische Schule. ¿Ya? Permiso. El colegio se caracterizaba porque no evaluaba, ¿ya? No evaluaba y los niños avanzaban de acuerdo a su edad cronológica. Entonces, el año siguiente tenía, y el colegio no tenía evaluaciones. La modalidad del trabajo consistía en salas temáticas. Ellos lo llamaban oficinas de aprendizaje. Es decir, estaba la sala de matemáticas, la de lenguaje, la de historia, y el niño, de acuerdo a su percepción, ingresaba a la sala que tuviera estado de ánimo para ingresar o quisiera ese día entrar, por ejemplo, a matemáticas, ¿ya? En la sala habían ficheros con todos los contenidos, ¿ya? Por ejemplo, fracciones, números negativos. El niño tomaba también el contenido que quisiera estudiar. El profesor en ese caso era solamente un guía, ¿ya? La sala estaba dispuesta con todos los contenidos, el profesor claramente un guía de aprendizaje y solamente acudía si el niño tenía alguna duda, ¿ya? En mi mentalidad chilena, uno dice, pero si el niño no tiene ganas de entrar a ninguna sala. Entonces el encargado me explicaba que ese colegio ya forma parte así, y los niños por naturaleza tienen curiosidad y quieren aprender. Ellos tenían una pauta donde iban tachando lo que ya habían aprendido, ¿ya? El ambiente era muy grato, había una sensación de pertenencia de los niños, los pasillos estaban llenos de sus fotos, las fotos de sus profesores, y a pesar de que uno puede decir tanta libertad, porque ellos se basaban en el autoaprendizaje, la autorregulación, todo era partida del niño. Entonces, los niños al terminar el sistema educativo dan una prueba de admisión para estudios superiores. Y llamaba la atención que este tipo de metodología tenía uno de los más altos
notas, por decir, para el examen de los estudios superiores. Entonces nos volvemos a preguntar, niños que no fueron sometidos a una evaluación, ¿ya? Entonces uno se prepara para un fin o lo importante es el proceso, ¿ya? Esa es una pregunta, nos quedamos con muchas preguntas al ver este tipo de realidad. Ahora, ¿esa realidad es aplicable en mi país? ¿No tenemos la formación del autoaprendizaje? Para mí, lo más importante es el proceso, que el niño aprenda en un proceso que esté feliz, que esté contento. Yo lo veo con la experiencia anterior, a veces la presión de unos alumnos nos llevaba a un estrés muy increíble por tener en una prueba que validar un año completo. Y si no les iba bien, no podían avanzar al curso siguiente, independiente de su maduración. Entonces, ahora que estamos con un confinamiento obligatorio, ¿ya? Un aislamiento social, nos vemos con este conflicto donde los niños no están acostumbrados al autoaprendizaje, ¿ya? Yo estoy haciendo no clases online, sino que tengo un grupo con los alumnos donde respondo sus dudas, ¿ya? Y a veces su frustración es muy grande porque leen y no logran entender lo que... Entonces, mi consejo siempre es que aprendan, o sea, que estén tranquilos, y si no aprenden, lo volvemos a intentar, lo hacemos de nuevo, y muchos preguntan, pero esto con nota, lo vamos a hacer con nota, me lo va a pedir con nota, entonces bajarles el nivel, y mi consejo, Marta me pedía que diera un consejo en este aislamiento social, mi consejo es que los niños aprendan a su ritmo, que aprendan a su ritmo, que estén tranquilos, que no tengan el estrés de una nota, ¿ya? Ya vendrán otras instancias para preocuparnos por notas, para preocuparnos porque tenemos que avanzar, no tenemos el sistema de nueva evaluación, y lo importante es que el niño aprenda con paciencia, con gusto, que tenga cariño por lo que está aprendiendo. Yo no sé si hay alguna pregunta, Marta. Sí, a ver si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Yo te había sugerido Bueno, también, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta por allí? sí, sí, Marta. A ver, Sí, Mercy. sí, lo siguiente, profesora Isabel, Buenos días. ¿qué nos puede decir en este consejo personal, en su experiencia, cómo hay que hacer una autoformación, ¿cierto?, del niño poco a poco, porque estamos lejos de pronto de todavía estar en esa etapa. Claro. Y cuando nos dice el niño aprende con paciencia, con tranquilidad y todo esto, cuando se dejan tareas, cuando se dejan una tarea específica, que el muchacho de pronto no la quiere hacer o el muchacho va de la responsabilidad y nos damos cuenta que sugieren en ese aspecto, pues en ese aspecto que nos dicen los niños aprendan a su ritmo. Entonces, digamos, se dejan unas fechas estipuladas porque es parte de crear también una responsabilidad, ¿no? Para organizarnos. ¿Qué sugieren ese aspecto cuando ellos no deseen cumplir con sus tareas? Claro, lo que pasa es que cada niño es diferente, ¿cierto? Tenemos una realidad distinta y nosotros no estamos preparados todavía para el autoaprendizaje, para la forma... yo sugiero que tenemos que seguir intentando, buscando otras formas, ver los intereses del alumno, partir en un principio diciendo que no tengo las respuestas, ¿cierto? Que no es algo que nosotros digamos así se hace, es todo un proceso. Lo que yo siempre sugiero es no estresarlo en el tema de la calificación. No decir que el niño sepa, que entienda para qué le sirve. Mis alumnos son adolescentes, siempre son niños de 14, 15 años, y la mayoría de las inquietudes que siempre tienen es para qué les sirve. Siempre me dicen, pero ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve eso? Ellos no quieren aprender algo que no tenga una utilidad en la vida. Entonces, quizás buscando por ese sentido, darle el sentido de lo que está aprendiendo, quizás el niño puede tener una motivación y le guste más poder hacerlo. ¿Aló? Muchas gracias, profe Isabel. ¿Hay alguna otra pregunta? Isabel, porque Sí. también te decía que si puedes un poco contarles cómo son las pruebas. Tú me regalaste
algunos Sí, modelos de cómo era la prueba, por ejemplo, de eh, octavo básico y todo. sí, Y lo que también pasa, una diferencia que podemos establecer de pronto con lo que pasa aquí en Colombia es el hecho que cuando allá en Chile los chicos deciden por el sistema, bueno, los chicos con sus padres, por el sistema de exámenes libres, ellos tienen que ir presentando la evaluación año a año. Y aquí en claro. Colombia no, o sea, aquí en Colombia es al final, digamos, del bachillerato donde ellos, digamos, presentan su prueba ya para ingreso a la universidad o de la primaria para el bachillerato o de la básica para la media. ¿Listo? Sí, Entonces, si me ahora, quieres contar un poquitico. claro, vuelvo a insistir que estoy hablando de mi experiencia. Fue muy difícil poder hacer una prueba estandarizada para niños que tenían una realidad de venir de profesores particulares a niños que estaban, como les dije, en situación de abandono, que no tenían un recurso, un respaldo académico tan importante. Entonces nosotros hicimos temarios acotados, acotados para poder trabajar con los niños, en ese caso del CENAME, y el temario completo para los niños que venían de las escuelas Montessori o tenían profesores particulares. Y también era una presión para ellos, porque en las escuelas Montessori tienen que rendirle a los padres que están pagando por no estar en la educación formal, entonces también exigían tener buenos resultados, era muy complejo. Hacíamos pruebas, guías, cómo sería la prueba para que tuvieran una idea, pero eso solamente era voluntario, no era de todos los establecimientos ni lo establecía el Ministerio de Educación. Pero es eso, o sea, yo pienso que le debo dar más importancia al proceso que al final, ¿ya? Esa es mi percepción. No sé si ustedes me pueden indicar para yo aprender también de ustedes cómo lo ven ustedes el sistema de exámenes libres, ahora que estamos obligados prácticamente a tener exámenes libres, porque en algún minuto vamos a volver al establecimiento. Ujú. Eh, no sé si alguien de pronto de los oyentes quiera como dar esta percepción. Antes que Isabel nos cuente un poquitico, si recuerdas algunas de las características de las escuelas Montessori. ¿Ya? No hay ninguna pregunta. Isabel, Eh, sí, ¿sí? las escuelas Montessori en Valparaíso son profesores que están trabajando con los niños en forma más de hacer más. Se supone que trabajaban más con cosas manuales, con los sentidos, con como más libertad de no tener, lo que ellos escapaban era al horario que uno tiene. Yo trabajo en una escuela de varones, ¿ya? Escuela Alemania, entonces generalmente hay más disciplina, los horarios, los recreos, se exigía el corte de pelo, y que eso mucho hace que otros apoderados busquen una escuela más libre, una escuela que no tenga la exigencia del corte de pelo mensual, del uniforme. Las escuelas en este caso en Montessori eran más libres, no tenían tanta exigencia, pero sí tenían Ujú, profesores preparados que les ayudaban en sus funciones. ya. Y cuando te refieres a los procesos, por ejemplo, allí entra lo de la resolución de problemas, Claro. ¿qué procesos privilegias? Cuenta. No, yo digo que el aprender en los niños, el proceso, o sea, que ellos vayan eh, paso a paso aprendiendo. Por ejemplo, en la escuela que estaba en Berlín, ellos tenían por aquí los anoté, cuatro pilares que era el aprender a ser, el aprender a aprender, el aprender a convivir y el aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a actuar y aprender a ser. Les daban a los niños que ya estaban en edad, por ejemplo, antes de ir a los estudios superiores, les daban un dinero, tenían un dinero asignado que era como, no sé, 150 euros me parece, y tenían ellos que vivir con esa cantidad en algún país cercano o en alguna ciudad y acostumbrarse a organizar su dinero. Eso ya era para ellos un desafío
de responsabilidad, ¿ya? Un desafío de responsabilidad que le daban a ellos, a los niños, que eso también en nuestra mentalidad uno no lo dejaría como padre, no sé, acá no dejamos que los niños viajen a cualquier parte solo, no sé en Colombia si están más desligados, No, es igual. pero sí, entonces allá se veía mucho eso, que el niño ya se cumplía cierta edad, se va, pero dentro del proceso de educación. Decía que la idea, ellos tenían que aprender haciendo, por decirlo de una manera. Ujú. Y por ejemplo, el aprender a hacer, ¿cómo hacían para lograrlo? Se le daban a los niños las cosas más para que ellos actuaran, ¿ya? Ujú. Nosotros tenemos la costumbre, generalmente hablo de mi educación, de mi escuela, de a veces darle al niño todo, para que no tenga mucho que pensar, mucho que buscar, le solucionamos los problemas. Entonces el aprender a hacer quizás de esa manera era que el niño se enfrentara a la realidad, que hiciera los problemas, que buscara las soluciones. Ahora, la autorregulación, el autoaprendizaje, todo es difícil nosotros porque tenemos una forma de educar, de darle al niño todas las respuestas. Porque nuestra Ujú. forma de protección quizás, no sé, entonces, claro, es algo que uno lo vive, pero es difícil de poder apropiarlo porque no tenemos muchas herramientas en relación a eso. Por ejemplo, yo llegué a mi escuela con una mentalidad abierta de que los niños tienen que tener autoaprendizaje, autorresponsabilidad y obviamente no se podía porque estábamos con prueba, teníamos evaluación, teníamos un horario estricto. Entonces, la forma de adaptar, puse todos los contenidos del año disponibles para los niños, ¿ya? Para que ellos pudieran, y tuve 2 alumnos que quisieron saber el contenido que venía, el resto no quería, el resto simplemente quería lo que yo le iba a enseñar y la prueba cuándo iba a ser y listo. Estaba hablando de niños de 8º año, de 14 años. Entonces, si ya vienen con la formación de base, quizás es mucho más fácil poder hacer que ellos tengan un autoaprendizaje, que se vean ellos como la responsabilidad de querer aprender. Lo Ujú. veo ahora como con muchos niños en este aislamiento, que yo estoy en clase, les mando una guía para que trabajemos online, y me dicen, pero si no tiene nota, ¿para qué la voy a hacer? Y yo le digo, para aprender. No, pero ¿para qué? Entonces eso es una forma de cómo nos hemos como sociedad construido, de que necesitamos la competencia, necesitamos ganar, necesitamos tener el estímulo. No hay como una percepción de que yo quiero aprenderlo para mí, porque a mí me hace bien y yo lo necesito. Y bueno, te tenía otra pregunta porque en medio de esta preparación que debemos tener los profesores también para afrontar estos desafíos, porque pues son desafíos, ¿no? Sí. En medio de esto, ¿cómo ves tú el trabajo de los profesores, la formación de los profesores? ¿Qué crees tú que nos falta o en qué deberíamos como ahondar en estos momentos para afrontar de una manera más abierta y con un poco más de idoneidad de esta situación en la que estamos actualmente? Mira, siempre, claro, hemos hablado solamente de los alumnos, de los estudiantes. En esta misma experiencia de Berlín, contaba también que es difícil encontrar también profesores que se adapten al sistema, ¿ya? Porque el profesor está acostumbrado a ser el que expone y todos los niños sentados mirando la clase, lo que él tenga que decir, donde él es el protagonista, ¿ya? Entonces, también cuesta en ese sentido dar un enfoque a que sea el niño el que sea el protagonista de su aprendizaje. En este caso, como profesores nos ha costado como grupo, ya ponernos de acuerdo, por ejemplo, en tener claro que ya no vamos a poder pasar el currículum completo, ¿ya? Si tenemos 10 contenidos, no podemos de esta manera explicar al niño los 10 contenidos porque tenemos una preparación para eso. Entonces hemos tenido con nuestra jefa de OTP, nos ha pedido que hagamos un análisis de los objetivos y ver los objetivos que son realmente los que son imprescindibles y tratar lo otro después cuando volvamos a la realidad, cuando volvamos, ojalá termine esto pronto y podamos retomar la enseñanza.
yo pienso que nos va a cambiar a todos en la forma de ver la educación, la forma de trabajar. ¿Ya? No es lo mismo a lo que estábamos acostumbrados a poder ahora trabajar de esta manera. Los profesores han hecho esfuerzos, mucho, sobre todo yo lo veo en la realidad con mis colegas, tratando de buscar cosas que le manifiestan a los niños interés, encantar a los niños por esta vía. Es algo que nos ha costado también, pero estamos buscando, estamos compartiendo experiencias, estamos en reuniones, qué le funciona a uno, cómo logra que los niños, adaptándonos a los intereses de los niños. ¿Ya? No sé qué de otra Sí, por manera podría. aquí el profe Rubiel tiene una pregunta, entonces, profe, tienes la palabra. Sí, señora, gracias. Buenos días, profe Isabel Rocco y profe Marta, muchísimas gracias. Quisiera de pronto hacer una pregunta o una indagación acerca de esos 4 pilares que habla la profe Isabel. La idea es cómo ellos compartían o cómo se evidenciaba ese componente del ser, esa parte axiológico, ese componente del interactuar entre ellos para poder sacar adelante todo ese proceso educativo que se tenía pues allá en su experiencia que tuvo. En Berlín. Mira, en los 4 pilares ellos los nombraban y nos decían que se percibía en el ambiente el pilar del aprender a aprender, porque el niño tiene que aprender a aprender, no sé, una forma de decir, a querer aprender, no esperar que se le dé todo en bandeja, como decía. El aprender a convivir juntos porque ellos tenían espacios de conversación, espacios donde eran más protagonistas. Por ejemplo, en una escuela tradicional, al niño no se le permite conversar con el compañero, tiene que estar en silencio para escuchar. Entonces la convivencia que había entre ellos, el respeto se palpaba, se notaba. Ellos cuando nos presentaron el establecimiento, cuando fuimos de visita, nos presentaron el establecimiento y hablaban de los pilares. Ahora, ¿cómo lograron construir eso? Es algo que tendríamos que hacer una investigación, indagar más, ¿ya? Porque tenían que aprender, nombraban los pilares que era aprender a convivir, aprender a actuar y aprender a hacer. Entonces, ellos nos decían, los pilares los ves en todo el establecimiento, todos los pilares que tenemos formados. Yo pienso que con el trabajo que ellos tienen con su metodología y con tener los niños desde pequeños, es que han podido llegar a la escuela que son. No podría yo dar más ejemplos que los que se percibían en el ambiente nada más. Profe, y en la parte de los estados de emociones, o sea, la parte axiológica, ese componente, ¿cómo era evidente en ellos? Ya, también yo hice muchas preguntas en el momento, porque para nosotros era como una escuela ideal y obviamente debe tener sus desventajas, porque como lo dije en un principio, no hay algo perfecto en educación, no hay una receta. Pero ellos nos decían que trabajaban toda la forma del niño y tenían los profesores tutores, ¿ya? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el niño tiene una pauta donde vio en matemáticas, vio esto, lo otro, en historia. Entonces, si el niño no entró, por ejemplo, en toda la semana a historia, el profesor tutor se encarga el niño escoge el que quiere que sea su profesor tutor, y el profesor le pregunta por qué motivos no ingresó a historia. Si ha tenido algún problema con un compañero, con un profesor, si tiene algún problema emocional. Entonces, es el profesor tutor que se encarga de ver la emocionalidad del niño, porque problemas puede tener, no es una sociedad perfecta, ¿ya? Y se encarga de averiguar y entender por qué el niño no quiso entrar a esa asignatura. Ellos Vale, ven profe, la parte emocional. Sí. Profe Isabel, también hay otra pregunta que nos hacemos, y es ¿Ya? que como tú fuiste particularmente en la parte de álgebra, y ellos tienen muchísimos juegos, muchísimas actividades para el desarrollo del pensamiento, ¿cómo manejaban eso? La cuestión del juego y demás. Sí, lo que me llamó la atención también, que en matemáticas generalmente uno ocupa mucho juego, mucho material didáctico en los niños pequeños, ¿ya? Uno siempre cree que los niños van a aprender con un montón de cosas y los grandes no.
Entonces a los grandes les damos las guías, los ejercicios, las guías, pero ahí descubrí que hay mucho material didáctico para trabajar los grandes contenidos, ¿ya? Y eso también quiero hacer una mención a la profesora Marta, porque con ella también he descubierto un montón de juegos que uno puede hacer, y el niño, a pesar de tener 15, 16 años, se motiva con el juego, se motiva con el hacer, ¿ya? Entonces también había mucho material disponible también que el profesor ocupaba en su momento que el niño tenía dudas. Había muchos niños bilingües, entonces uno tenía la posibilidad de trabajar, yo que no sabía alemán, entonces, y matemática como es universal, es mucho más fácil de poder explicar con un ejemplo, tomando los contenidos, tomando el material, que trabajarlo de solamente como ejercicio. Ujú. Y mira, y otro elemento es lo que tiene que ver con el proceso de mentoría. ¿Ya? Entonces, tú nos hablabas de profesor mentor, tu experiencia como mentora. Entonces, sería muy importante para nosotros conocer, digamos, qué es eso de la mentoría, a qué se refieren ustedes cuando hablan de un profesor mentor, y si estos días, en relación con el aislamiento social obligatorio, ustedes cumplen un rol especial con los profesores que acompañaban, o el proceso está suspendido, digámoslo Ya. así entre comillas, hasta que volvamos a la normalidad. Ya, el proceso de mentoría en educación se planteó debido a que había alumnos que terminaban para la pedagogía, ingresaban a un sistema educativo que no era el que tenían en teoría, ¿ya? Que no era algo que les gustaba, y tenían ellos idealizado algo y entran a una realidad que no les gusta y terminan desertando. Entonces se van del sistema profesores muy buenos porque no se pudieron adaptar. Entonces se creó este sistema de profesor mentor y profesor Nobel, el cual el profesor mentor debe acompañar al Nobel en su primer año, eh, bajo diferentes módulos, ¿ya? Para que el Nobel no desista ni deserte de seguir el trabajo de educación. Los módulos son diversos, son módulos más que nada de personas, por ejemplo, cómo enfrentarse a los apoderados, ¿ya? Cómo enfrentarse a los tutores de los niños, cómo trabajar con niños que tienen capacidades distintas, cómo trabajar en el mismo medio de los profesores, algo tan doméstico quizás como tan básico, que los profesores ya tienen una organización entre ellos, y cómo llega uno nuevo y no hay la postura, Entonces el acompañamiento radica, el profesor mentor tiene que tener ciertas características de antigüedad. Nosotros tenemos sistemas de evaluación, ¿ya? Nos evalúan cada 4 años, tener buenos resultados en evaluaciones y poder acompañar al profesor Nobel en todas las dificultades que tenga, buscando siempre también que sea el profesor en que encuentre ayudándolo a encontrar sus respuestas, porque este profesor puede también después cambiarse a otro establecimiento y termina volviendo a ser un profesor nuevo en el grupo. Entonces generar las herramientas para que el profesor se pueda desenvolver y salir airoso de los problemas que pueda tener. Entonces es un acompañamiento que se da 2 horas semanales. Imaginémonos, yo me junto con el profesor todos los viernes 2 horas y vemos el análisis de la semana. Vemos el análisis, conversamos los problemas, subimos a una plataforma, y en este proceso está suspendido el sistema de mentoría, ¿ya? Pero puede que se abra de nuevo, porque también hay profesores que están trabajando en esto de las clases online y necesitan quizás tener un acompañamiento. Más que eso, no es un acompañamiento, porque no es alguien que le va a decir lo que tenga que hacer, porque no es un alumno, no es un practicante, es un profesional Nobel. Entonces es una forma de acompañar en la experiencia. Es un trabajo remunerado tanto para el profesor Nobel como para el profesor mentor. Ajá. Y otra cosa que también te iba a preguntar es en relación con la evaluación docente. Tú dices, bueno, a nosotros nos evalúan cada 4 años. ¿En Cada qué 4. consiste la evaluación? La evaluación
que le hacen a los docentes chilenos en medio de su sistema y qué posibilidades da. Por ejemplo, ¿qué pasa conmigo si yo pierdo la evaluación? Ya, la evaluación docente es algo que no es muy querido, ¿ya? No es muy querido por los profesores, por la forma que tiene el instrumento de ser. Por ejemplo, al profesor se le evalúa con un portafolio que debe de reunir ciertas características y una clase filmada. Bueno, hay varios puntos más. Una clase filmada donde va alguien del ministerio a grabarle la clase. También una evaluación par, donde va otro profesor con unas preguntas y le hace una evaluación, y la evaluación de sus directivos. Entonces tenemos que el profesor cada 4 años es sometido a esta presión de tener una clase grabada, de hacer un portafolio que es muy extenso, y de tener estas otras evaluaciones de evaluaciones pares de profesores que no conocen, que les son asignados. Entonces hay son reticentes los profesores a realizarlo, porque, por ejemplo, una clase no graba el quehacer del profesor, porque puede ser que los niños ese día estuvieron más inquietos por tener una cámara, entonces debería ser un proceso que llevara más tiempo que una sola clase, que un solo portafolio, que una sola evaluación. El profesor sale evaluado como básico, ¿ya? Quiere decir que no cumple todas las condiciones para estar, insatisfactorio, ese realmente lo cumple, competente y destacado, ¿ya? Entonces el profesor insatisfactorio debe volver a evaluarse al año siguiente, y si vuelve a tener una mala evaluación, sale del sistema, ¿ya? Y los otros profesores, cada 4 años tienen que volver a tener su evaluación. Obviamente es un estrés para los profesores también, porque lo pone hasta en un ranking con los colegas, o sea, pucha, salió básico, salió insatisfactorio, salió destacado. Ahora también tiene varias cosas en contra, que puede ser que no haya hecho su portafolio él, solo haya hecho otra persona que quizás tuvo buenos resultados, entonces no es una evaluación muy fidedigna, quizás, pero es lo que tenemos en este minuto y por lo cual son los parámetros que nos asignan como Y profesores. bueno, y entonces, si digamos un profesor le va bien en la evaluación, ¿también hay algún estímulo para los profesores que tienen buenos resultados? Eh, no, solamente lo social y que puede participar en otras instancias, pero si el profesor no participa o no quiere, no sería ningún estímulo. Pero, por ejemplo, el hecho de participar en la mentoría, tenían que ser profesores que estuvieran en un alto nivel. Ahora, paralela a esa evaluación docente, tenemos otro tipo de encasillamiento, ¿ya? Encasillamiento que nos pone también como profesores avanzados, profesores emergentes, profesores que eso tiene otras pruebas, que no son pruebas que apoya el de haber sido destacado, el haber sido para caer en la otra, y en eso sí, en ese ranking, ahí sí tenemos diferencias de sueldo, ¿ya? Podemos tener las mismas horas, hacer lo mismo, pero si yo soy avanzado o experto y el otro profesor es básico, tenemos una diferencia de sueldo importante. Pero una es la evaluación docente y el otro es el ranking donde estamos en mercado. Todo también con evaluaciones. Ya, y bueno, y otra pregunta para este conversatorio es, en medio de este trabajo, de esta evaluación, ¿qué ventajas o desventajas le ves al estudio de clases? O sea, ¿qué es eso del estudio de clases y cómo pues entraría esto a mejorar estos procesos que debemos llevar a cabo como profesores? Ya, normalmente estamos hablando quizás de generaciones, porque los profesores más nobles pueden venir con otra mentalidad, pero el profesor tradicional no le gustaba que nadie entrase a su sala, ¿ya? El profesor tenía su caja negra ahí y hace lo que quiere adentro de la sala. Con este sistema de evaluación se ha pedido una forma de tener una sala abierta, donde entra un evaluador, entra alguien a observar su clase. Y eso de a poco ha ido que los profesores vayan soltando y vayan adquiriendo compromisos en ese sentido. El estudio de clase
es muy importante, ya que nos evidencia de una manera más grande, como con más reciprocidad, con más retroalimentación, ¿ya? No es algo que sea punitivo. Entonces yo hago una clase y después viene un grupo de expertos y me ayuda a mejorar la clase, ¿ya? Vamos viendo, como lo hicimos en el trabajo que estuvimos con el profesor Olfo, vamos viendo paso a paso qué se podría mejorar, y el profesor se ve a sí mismo, cosa que antes era muy difícil, se ve a sí mismo y tiene la capacidad de mejorar y de poder tener una sala abierta y poder recibir también todas las críticas favorables, las críticas constructivas para mejorar su clase. Es una muy buena metodología. Ahora, quizás nos falta, porque el estudio de clase, como es muy acabado, entonces requiere mucho tiempo para una clase. Y si consideramos que, por ejemplo, en matemática yo tengo 6 horas a la semana, tener una batería de un montón de clases para ir mejorando, pero es muy bueno poder verse a uno mismo, cosa que, hablo en lo personal, nos ha costado mucho. Profesora Marta. Ya. Bueno, no sé, aquí ya vamos, en este conversatorio ya vamos cerrando. Sí. No sé si de pronto alguno aquí el profesor Jesús quiere también hacer una pregunta, entonces vamos a darte la palabra, profe Jesús, ¿me escuchas? Buenos días, mi Buenos nombre es días. Jesús, yo soy docente de un departamento en Colombia que se llama el Huila, en una veredita de un pueblito que se llama La Plata. Su merced ahí plantea el problema de la evaluación, y creo que es un problema que trasciende no solamente en el tema propio de la relación de aprendizaje y enseñanza con el alumno, sino también, como su merced explica y expone, con los propios profesores. Al parecer que se extiende el tema de la evaluación a todo el sistema educativo, ¿cierto? Cierto. Entonces hay como una relación, uno como de control, es decir, que se siente como control el tema de la evaluación, porque como su merced señala, que sucede igual aquí en el sistema de evaluación de los profesores, que es casi equivalente. Los chicos también lo sienten como un sistema de control, donde pues finalmente en la forma más tradicional se entiende como estímulo-respuesta, al fin y al cabo, una salida, un resultado, y ese es positivo, es negativo. ¿Cómo puede ser distinto finalmente intentar practicar la evaluación? Y sobre todo en un contexto como este, donde es inevitable intentar establecer un mecanismo, un modo de valorar finalmente los procesos. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo puede ser distinto? ¿Tú dices cómo puede ser distinto la sensación que tiene el profesor con el alumno? La relación, y particularmente el proceso mismo evaluativo, porque es que se puede distinguir lo evaluativo, digamos, de la calificación de la nota, ¿cierto? Claro. Siempre, digamos, que está como esa premisa, digamos, como esta idea o este ideal de que uno evalúe el proceso y de alguna manera eso se convierta en un proceso de retroalimentación y se generen mejores resultados, mejores formaciones. Pero digamos que nos enfrentamos a que todo el proceso de evaluación es un proceso de emisión de resultados, incluso al nivel de los propios profesores, porque es que el Estado, cuando evalúa resultados, Claro. como usted señala muy bien, saca o deja o no al maestro en función de esos resultados, y por eso hay unas relaciones de control y de poder muy fuerte con la noción de evaluación. ¿Cómo puede ser distinto? Sí, lo que pasa es que nosotros los profesores se han hecho muchas quejas y muchas demandas por el tema de que el profesor ya pasó su estudio, se tituló y tiene que cada 4 años volver a ser evaluado, ¿ya? Entonces no se da eso en otras profesiones, y siempre está de parte la forma punitiva, ¿ya? Que si el profesor le va mal, se va del sistema. No podría, es por eso que se está luchando para que sea de otra manera, pero ¿cómo evaluar? Tú dices, evaluar si
lo llevamos a la parte de los alumnos, que también lo ven como una forma punitiva. Tiene la nota mala, se va del curso, no puede avanzar, ¿ya? Entonces, Sí. yo dije, no tengo las respuestas, yo solamente cuento las experiencias que viví, y según mi punto de vista, el profesor debe ser evaluado también, no evaluado, sino que acompañado en proceso. Si no obtiene los resultados o no, que haya una retroalimentación que pueda acompañar al profesor a mejorar lo que puede ser deficitario en el profesor, ¿ya? Porque no tenemos, y en el asunto de los alumnos, si llegásemos a tener una forma de trabajar sin evaluación, ¿cierto? Acompañar en el proceso, acompañar, es como tenemos que ver la autorregulación, yo también darme cuenta, como lo decíamos con Marta en el estudio de clase, darme cuenta yo misma en qué fallo, ser yo mi propio evaluador, ¿ya? Pero tenemos un sistema que nos exige resultados, un sistema que nos exige competencia, que nos exige, y quiéralo o no, al implantarlo ese sistema de evaluación, queremos nosotros ser mejor que el otro. O sea, yo quiero ser la experta 1, experta 2, no quiero estar en un nivel básico, ¿cierto? Porque es lo que nos arroja el sistema, nos arroja estar todos de una manera, nosotros evaluamos todo. Desde que entramos a un lugar, evaluamos cómo camina la otra persona, evaluamos cómo se nos dirige, evaluamos si tiene o no. Nosotros somos unos seres evaluadores, por naturaleza, estamos siempre, pero el tenerlo en un trabajo como algo punitivo también nos va delimitando y va coartando muchas cosas que podamos aprender de nosotros mismos. Porque si a mí me Sí, porque, gusta algo y me dicen que no es así, también es complejo. porque digamos que en términos sociales o sociológicos, más bien, el proceso de calificación y valoración termina generando procesos de segregación, que es finalmente Sí. establecer quién está más arriba y quién está más abajo. Y Que sobre creo todo en ahora con eso, el suelo. digamos, sí, y la sociedad, por ejemplo, en el caso del sistema educativo chileno, no estoy tan enterado, pero una de las luchas fuertes era el tema de la segregación social que implicaba el sistema educativo mismo, ¿cierto? Sí, cierto. Y que está mediado por esa manera de clasificar que finalmente está determinado por los indicadores de evaluación, que son los resultados. Y Entonces, tenemos hay otra, perdón, sigue, por favor. sí, tenemos otra forma de segregación también que no sé si en Colombia ustedes lo conocen, que es el de los colegios subvencionados, ¿ya? Que Sí. hay colegios que son particulares, pero los subvenciona el Estado. Entonces el papá, Sí. el apoderado, hace un copago, entonces volvemos a tener una clasificación de los niños que están en escuela pública, los que están en particular pagados y los que están en subvencionados, que viene a ser como la clase trabajadora que puede pagar un poco, pero que no quiere estar en el sistema público. Entonces estamos haciendo una segregación también muy importante, que no es buena. Profe Isabel, muchísimas gracias Gracias. a ti por la intervención. Gracias por tu experiencia, porque precisamente en estos conversatorios y para nosotros, pues de pronto es algo difícil, fíjate el reto que nos has puesto de conversar con nosotros, más allá que tú hacernos una larga exposición. Entonces yo pienso que nos has permitido conversar, nos has permitido también a través de tu intervención explicar nosotros y escucharnos. Entonces, esto es muy importante. Quiero agradecerte por eso y agradecerles a todos por la participación. Espero que tengan un muy feliz día y ojalá las expectativas con las que todos llegaron a este encuentro pues hayan sido llevadas a cabo. Bueno, hasta luego para todos. Muchas gracias por participar.